Con este ejercicio vamos a trabajar lo que es la estructura selectiva. Hasta ahora hemos manejado ejercicios, hemos trabajado ejercicios con estructura secuencial. Leamos el planteamiento. El planteamiento dice: para cada compra que se realice en cierto establecimiento se obtiene un descuento del 10% si el monto de la compra es mayor a $150. Muestre el monto del descuento obtenido y el monto final de la compra. En la fase 1 de análisis vamos a seguir los pasos que nos indica la metodología. Primer paso, el subrayado. Nos detenemos en el enunciado e identificamos las clases presentes. En este caso, el planteamiento nos habla de las compras, ¿verdad? Dice, para cada compra que se realice, se obtiene un descuento. Entonces, compra sería nuestra clase en este caso. Entonces, vamos a subrayarla, compra. Se nos dice también que, fíjense que acá tenemos que identificar de esa clase cuáles serían los atributos. Dice, por cada compra que se realiza en cierto establecimiento se obtiene un descuento del 10% si el monto de la compra es mayor a $150. Quiere decir que uno de los atributos de la clase sería el monto de la compra. ¿No? Sería el atributo. No existen otros atributos presentes allí, ¿verdad? Vamos entonces a buscar los métodos de esa clase. ¿Qué nos están pidiendo que realice este ejercicio? Este ejercicio pretende, ¿verdad? Se nos dice aquí, muestre el monto del descuento obtenido. Entonces, calcular el monto del descuento calcular el monto del descuento sería un método. Y dice, muestre el monto final. Para mostrarlo, obviamente hay que calcularlo. Entonces, el monto final de la compra sería el otro método presente en este enunciado. Ya hemos entonces hecho el paso o realizado el paso 1. El paso 2, lista de responsabilidades. De lo que hemos identificado, pues vamos a colocarlo en la lista. Lo primero es la clase. Compra es la clase. Dijimos que el atributo presente en esta clase sería el monto de la compra. Este sería un atributo. No tenemos otro atributo, pero sí tenemos ya los métodos. El método calcular descuento. Recuerde que le asignamos el nombre a los métodos de acuerdo a lo que van a realizar, o sea, la función que realizan. En este caso, la función, o en este caso el método va a calcular un descuento, es el nombre que le colocamos. Sería un método de la clase compra. El otro método, calcular monto final de la compra. Monto F. Calcular monto F, monto final. Sería el otro método de la clase. Vamos a llamarlo final, monto final, ¿sí? Para ir acostumbrándonos. ¿Okay? Cuando ya seamos más expertos, entonces ya podemos abreviar un poquito más. Pero por ser los primeros ejercicios, pues vamos a colocarles con nombres completos para que puedan entender lo que se está haciendo. Ok, entonces ya tenemos nuestra clase compra con el atributo monto comp y los métodos calcular descuento y calcular monto final. Bien, recuerden que por cada clase que tiene el enunciado existe entonces una clase interfaz. Entonces será interfaz compra. Recuerden que mencionamos también en los videos anteriores, ¿verdad?, que lleva la palabra interfaz junto con el nombre de la clase con la que va a trabajar, ¿verdad? Entonces sería interfaz compra. Esto es una clase.
Las interfaz no tienen atributos, pero sí tienen métodos. Los métodos de la clase interfaz son los métodos leer. Le vamos a leer cada uno de los atributos que tiene en este caso la clase compra. Como la clase compra solamente tiene un atributo, entonces solo existe un método leer. Leer este atributo que está acá. Sería leer monto. ¿Okay? Sería el método de la clase interfaz compra. Como no hay más atributos, no hay más leer. Pero sí, la interfaz, aparte de los métodos leer, se involucra los métodos reporte para mostrar la salida. Aquí nos dice el enunciado que debemos mostrar el monto del descuento y el monto final. Entonces vamos a hacer un método llamado el reporte de la compra, lo vamos a llamar así, y va a ser un método de la clase interfaz compra, ¿okay? Que no va a tener otra cosa sino el reporte de la clase. Muy bien, vamos a eliminar esta línea aquí. Okay, tenemos la clase, el atributo, los métodos, la clase interfaz con el método leer y el reporte. Pasamos ahora al paso 3, la lógica de los métodos. Recuerden que aquí nos vamos a concentrar en los métodos de cálculos. Los métodos calcular que hemos identificados en nuestra clase compra, en este caso. El primer método de cálculo es este, llamado calcular descuento. Okay, ese es el primer método. Vamos a ponerlo aquí en negrita. Es nuestro primer método. Vamos a resolver cómo nos quedaría este método. Este método dice que va a calcular el descuento. Para calcular el descuento, vamos al enunciado y vemos qué información nos da. Dice que se obtiene un descuento del 10% si el monto de la compra es mayor a 150. Ok, entonces vamos a trabajar con monto de la compra. Hacemos una revisión aquí en la lista y vemos si monto de la compra existe dentro de nuestra clase. Y vemos que es un atributo. Okay, entonces no hay ningún problema, tenemos el atributo necesario para poder realizar el cálculo. Entonces, para sacar el 10% o calcular el descuento, entonces debemos hacer la operación correspondiente, ¿verdad? El 10% del monto de la compra. Sin embargo, aquí hay una condición. La condición es que no le vamos a sacar, le vamos a otorgar el descuento a todas las compras, solamente a las compras cuyo monto sea mayor a $150. Entonces, en este caso tendremos que hacer una condición. La condición se trabaja con las estructuras selectivas y en lenguaje formal es el if, ¿verdad? Colocamos si, ¿con qué vamos a comparar? Dentro de estos paréntesis vamos a colocar una condición y la condición viene dada por la variable, ¿verdad? En este caso el atributo monto de la compra, ¿ok? Si el monto de la compra es mayor a 150 es que puede tener acceso a el descuento. Entonces, si el atributo monto compra, el monto de la compra es mayor a 150, entonces no le escribimos la palabra entonces, sino que la sintaxis va de la siguiente manera: if, entre paréntesis la condición, y colocamos debajo o aquí al lado lo que va a realizar. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el monto de la compra es mayor a 150? Vamos a calcular el descuento, como es lo que dice acá. Entonces, previamente yo declaro una variable llamada des, de descuento, que va a ser de tipo, ¿de qué tipo la vamos a trabajar? De tipo real, que en este caso sería float. Float des. ¿Okay? Float det, de descuento, y colocamos acá la variable. Perdón, la variable es descuento, va a ser igual. ¿Cómo calculamos el descuento?
El descuento sería el monto de la compra, ¿verdad?, por el porcentaje que nos están diciendo. El porcentaje que va a obtener es 0.10. ¿Okay? De esa manera tenemos nuestro método de cálculo, ¿verdad? El método calcular descuentos. Ya tenemos en este caso la sintaxis de nuestro método. Descuento va a ser igual al monto de la compra por el 10%, siempre y cuando el monto del descuento sea mayor a 150. Ajá, pero si el monto de la compra no es mayor a 150, ¿qué ocurre? ¿Cuánto descuento va a obtener? Ninguno, ¿verdad? Entonces podemos colocar, de lo contrario, descuento va a ser igual a 0.0. Entonces aquí ya tenemos una estructura selectiva completa. Recuerda que en las estructuras selectivas hay dos posibles opciones y de acuerdo a la evaluación que se le haga a la condición, tomará este camino o tomará el contrario. Nunca realizará las dos, solo una de las dos. Entonces, si el monto de la compra es mayor a 150, el descuento que va a obtener es del 10% de acuerdo al monto de la compra. Pero si el monto de la compra es menor o igual a 150, entonces va por el camino contrario, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, el descuento va a ser de 0.0, o sea, no obtendrá descuento. De tal manera que cuando nos vamos a mostrar el monto del descuento, entonces a quien vamos a invocar es al método calcular descuento. El otro, en este caso, fíjense que estamos utilizando una estructura selectiva para resolver nuestro método. Una estructura selectiva, ¿verdad? Aquí está presente. Vamos a colocarlos aquí en negrita para resaltar que estamos haciendo uso de una estructura selectiva. Muy bien, el otro método que vamos a aplicar, que vamos a resolver, es calcular el monto final. El monto final es el otro método. Para calcular el monto final, ¿qué tendríamos cómo lo resolveríamos? Simplemente el monto final de la compra sería el monto normal de la cuenta, el monto de la compra, menos, porque estamos hablando de descuento, el monto del descuento que lo calcula nuestro método llamado calcular descuento. Entonces, en este caso yo creo una variable llamada monto. Voy a quitar esto de negrita. Declaro una variable monto y digo que monto va a ser igual a el monto de la compra, monto original de la compra, menos, ¿por qué menos? Porque vamos a restar, porque se habla de un descuento. Todo lo que disminuya el monto de una compra, por supuesto, es un descuento. En este caso, vamos a restar el monto del descuento, pero no vamos a llamar a la variable descuento. Vamos a llamar al método que hace todas estas instrucciones que están acá, ¿ok? Entonces vamos a invocar al método llamado calcular descuento. Y por ser un método, lleva paréntesis que abre y paréntesis que cierra. ¿Ok? Entonces sería, monto va a ser igual al monto de la compra menos, invocamos el método calcular descuento. Cuando se invoca el método calcular descuento, se hace todas estas instrucciones aquí, que por supuesto me va a decir si la compra es mayor a 150, entonces hace el cálculo y se resta. Si la compra es menor o igual a 150, entonces el descuento a obtener es 0 y el monto de la compra sería exactamente igual. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestros dos métodos de cálculos resueltos. Ahora, en este caso, la estructura utilizada para este tipo de método es secuencial. No utilizamos estructuras de selección. ¿Ok? Entonces, hasta este momento hemos
desarrollado la fase 1, la fase de análisis, ¿verdad? Con los 3 pasos.